Después de años sembrando el terror en Tijuana, por fin cayó Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito. Fue detenido en un operativo federal. Pablo Edwin Huerta, alias El Flaquito, cayó finalmente en manos de la justicia durante un operativo impecablemente coordinado en Tijuana, Baja California, 18 de junio de 2025. La noche caía sobre la colonia Fundadores cuando las fuerzas federales rodearon la modesta vivienda de 2 plantas donde se ocultaba uno de los criminales más buscados de México. El comisario Javier Méndez, veterano con 20 años en la Guardia Nacional, dirigía personalmente el operativo mientras mantenía comunicación constante con la Ciudad de México. A su lado, la teniente Diana Soto, especialista en inteligencia táctica, revisaba por última vez los planos de la casa y las posibles rutas de escape. Ambos habían trabajado juntos durante 5 años, forjando una confianza profesional inquebrantable en medio de la guerra contra el narco. «Confirmado, señor. Tenemos 4 objetivos en el interior», susurró Soto a través del radio, mientras los agentes tomaban posiciones estratégicas alrededor de la propiedad. La esposa está en la planta alta junto con la empleada doméstica. El Flaquito y su escolta principal están en la sala, revisando documentos. El cielo nublado y la llovizna persistente de junio proporcionaban una cobertura natural para los movimientos de los agentes. El aire húmedo pesaba sobre sus uniformes mientras esperaban la orden final. A 2.700 kilómetros de distancia, en el centro de comando de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, monitoreaba cada detalle del operativo junto a un equipo élite de analistas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la presidenta Sheinbaum. «¡Verde, procedan!», ordenó Harfuch después de una breve comunicación con la mandataria. La operación se ejecutó con precisión quirúrgica. En menos de 3 minutos, el equipo táctico neutralizó la resistencia de la escolta y sometió a El Flaquito, quien sorprendentemente no opuso resistencia, quizás consciente de que esta vez no habría escape como en el Grand Hotel o en aquella farmacia del hipódromo. Pablo Edwin Huerta queda detenido por los delitos de secuestro, narcotráfico y asociación delictuosa, pronunció formalmente el comisario Méndez mientras le leía sus derechos. El rostro de El Flaquito, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, mantenía una expresión impasible mientras era esposado. Sus ojos, sin embargo, revelaban una mezcla de resignación y cálculo, como si incluso en este momento estuviera evaluando sus opciones. En una conferencia de prensa improvisada frente a la Secretaría de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a la nación con firmeza inquebrantable. «Esta noche, México ha dado un paso decisivo contra quienes pretenden sembrar violencia en nuestras comunidades. La detención de Pablo Edwin Huerta no es solo un golpe al cártel de Tijuana, sino una clara señal. Mi gobierno no tolerará redes criminales que amenacen nuestra seguridad nacional. El secretario García Harfuch cuenta con todo mi respaldo para continuar desmantelando estas organizaciones, y garantizo que los responsables enfrentarán todo el peso de la ley». La noticia de la captura de El Flaquito sacudió los cimientos del poder criminal en Tijuana como un terremoto inesperado. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban el horizonte cuando ya las calles de la ciudad fronteriza vibraban con una tensión palpable, mezcla de alivio y miedo ante el inevitable reacomodo de fuerzas. El capitán Rodrigo Vega observaba desde la ventana de su oficina en la comandancia regional, mientras sostenía un café que se había enfriado sin probarlo. A sus 42 años, Vega conocía mejor que nadie el rostro verdadero de Tijuana. No solo el de los turistas y trabajadores honestos, sino también el de la violencia cíclica que parecía imposible de erradicar. Su teléfono no había dejado de sonar desde las 5:00 AM. «¿Has visto las redes sociales, capitán?», preguntó la subteniente Elena Cifuentes, su mano derecha desde hacía 3 años, mientras le mostraba su tablet.
Los halcones están mandando mensajes codificados. Parece que el cártel está reagrupándose. Vega asintió con gravedad. Elena, con apenas 31 años, tenía un talento excepcional para detectar patrones en las comunicaciones del narcotráfico. Había crecido en estas mismas calles y perdido a un hermano en el fuego cruzado de 2019, lo que alimentaba su dedicación con una determinación personal que Vega respetaba profundamente. ¿Qué sabemos de Mateo Huerta?, preguntó Vega, refiriéndose al hermano menor de El Flaquito, un personaje hasta ahora secundario en la estructura del cártel. Ha desaparecido de su domicilio conocido, respondió Elena, pasando a otra pantalla en su tablet. Nuestros informantes dicen que podría estar reuniéndose con los lugartenientes en algún punto de Rosarito. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, en una casa de seguridad con vista al Pacífico, Mateo Huerta golpeaba la mesa con furia contenida. A diferencia de su hermano, carecía de la frialdad calculadora que había llevado a Pablo a la cima. A los 35 años, Mateo siempre había vivido bajo la sombra de El Flaquito, actuando como su operador financiero. ¿Cómo carajo pasó esto?, rugió, dirigiéndose a los 5 hombres reunidos en torno a la mesa. ¿Quién filtró la ubicación? Rafael Mondragón, veterano de 50 años que llevaba 2 décadas en el cártel, mantuvo una calma inquietante. No hubo filtración, Mateo. Fue trabajo de inteligencia. Llevaban meses siguiendo el rastro del dinero desde los laboratorios de fentanilo. El problema no es quién habló, intervino Joaquín, el Tigre Salcedo, responsable de las rutas de tráfico hacia California. El problema es qué vamos a hacer ahora. Los Jalisco ya están moviendo gente hacia nuestro territorio. Tienen informantes en la aduana. El ambiente en la habitación era sofocante. El aire acondicionado trabajaba al máximo, pero no podía disipar la tensión que se acumulaba como una nube tóxica. Por la ventana se veía el mar en calma, una ironía cruel frente a la tormenta que se gestaba en tierra. En la Ciudad de México, el panorama era igualmente intenso, pero de naturaleza diferente. En el búnker de inteligencia de la SSPC, Omar García Harfuch presidía una reunión de emergencia con los principales responsables de seguridad nacional. La captura es solo el principio, explicaba Harfuch, señalando un mapa digital donde se iluminaban puntos rojos a lo largo de la frontera norte. Estamos ante una ventana de oportunidad que durará 72 horas como máximo. Debemos golpear las estructuras financieras mientras están vulnerables. La general Marcela Rivas, recién nombrada coordinadora de operaciones especiales, asintió mientras tomaba notas en su libreta física. Nunca confiaba en los dispositivos electrónicos para información sensible. Los datos extraídos del teléfono de Huerta ya están siendo procesados, informó. Tenemos identificadas 3 propiedades en San Diego vinculadas al lavado de activos y una red de empresas fantasma en Panamá. Necesito autorización inmediata para coordinar con la DEA, solicitó Harfuch. Tienen agentes infiltrados que podrían estar en peligro si los Jalisco toman el control de las plazas de Tijuana. La tensión en la sala era palpable cuando la puerta se abrió para dar paso a la presidenta Sheinbaum. Todos se pusieron de pie instintivamente. «Siéntense», ordenó con un gesto conciso antes de tomar asiento a la cabecera de la mesa. «Omar, dame un panorama completo y sin filtros». Mientras Harfuch presentaba la situación, Claudia Sheinbaum escuchaba con atención meticulosa, interrumpiendo ocasionalmente para solicitar clarificaciones sobre puntos específicos. Su formación científica se reflejaba en su aproximación metodológica a la crisis. ¿Cuál es el riesgo de una escalada de violencia en zonas turísticas?, preguntó, anticipando las posibles consecuencias económicas. «Alto en las próximas 48 horas», respondió Harfuch con franqueza. «Recomendamos reforzar la presencia en Rosarito, Ensenada y el corredor Tijuana-Tecate». En el centro de arraigo federal, el Flaquito mantenía un silencio absoluto frente a los interrogadores.
sentado en una silla metálica, con las manos esposadas a la mesa, parecía casi indiferente a su situación. El fiscal especial Francisco Álvarez, conocido por su tenacidad, llevaba 3 horas intentando quebrar esa coraza sin éxito. «Pablo, la extradición ya está en marcha», insistía Álvarez. «Tu única opción es cooperar con nosotros antes de que te entreguen a los estadounidenses». Por primera vez, un destello de emoción cruzó el rostro impasible de Huerta, una sonrisa apenas perceptible. «Ustedes no entienden nada», murmuró finalmente. «Esto no termina conmigo». De vuelta en Tijuana, el capitán Vega recibía un informe alarmante. 3 ejecuciones en menos de 1 hora en distintos puntos de la ciudad. Las víctimas eran distribuidores de nivel medio, aparentemente leales a El Flaquito. «Está comenzando», dijo Elena, mientras coordinaba el despliegue de patrullas adicionales. El teléfono seguro de Vega sonó con el tono reservado para comunicaciones de alto nivel. Era García Harfuch en persona. «Capitán, voy en camino a Tijuana con un equipo especializado. La presidenta ha autorizado la operación Muralla. Tienen luz verde para intervenir todas las propiedades en la lista que estoy enviando a su terminal segura». Vega sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una losa de concreto. «Entendido, señor secretario. Estaremos listos». En la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum se dirigía a la nación con una determinación que silenciaba incluso a sus críticos más acérrimos. «Lo que estamos enfrentando no es solo la captura de un criminal, sino el desmantelamiento de toda una estructura que ha dañado el tejido social de nuestras comunidades fronterizas. He instruido al secretario García Harfuch para que implemente un operativo sin precedentes en coordinación con autoridades estatales y federales. No habrá zonas de impunidad ni pactos con el crimen organizado. México merece paz y estamos dispuestos a hacer lo necesario dentro del marco de la ley para garantizarla». La tensión en Tijuana escaló a niveles críticos cuando 3 convoyes militares entraron a la ciudad bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Omar García Harfuch había establecido un centro de operaciones temporal en la base militar del Ciprés, transformando el modesto edificio administrativo en un búnker tecnológico en menos de 12 horas. «Tenemos una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente», explicaba Harfuch a los comandantes reunidos, mientras las pantallas detrás de él mostraban mapas térmicos de actividad en tiempo real. «La inteligencia sugiere que el cártel de Jalisco está movilizando recursos para aprovechar el vacío de poder». El coronel Ernesto Valdivia, veterano de las Fuerzas Especiales con cicatrices que narraban silenciosamente su historial en el campo, señaló un punto específico en el mapa digital. «Las celdas durmientes se están activando en El Soler y Lomas Taurinas», informó con voz grave. «Nuestros drones han detectado movimientos inusuales en estos almacenes abandonados». El capitán Rodrigo Vega, recién llegado a la reunión, aportó la perspectiva local que solo alguien con años patrullando esas calles podía ofrecer. «No son solo los Jalisco. Los remanentes de Sinaloa también están tanteando el terreno. 3 de mis informantes han reportado la presencia de El Garrobo, operador de Ismael Zambada, en la zona este». La lluvia comenzó a golpear con fuerza contra los ventanales blindados, creando un telón de fondo casi cinematográfico para la guerra que se gestaba. En el otro extremo de la ciudad, Mateo Huerta había abandonado cualquier pretensión de mesura. En menos de 24 horas, su transformación de administrador en las sombras a líder beligerante era evidente para todos a su alrededor. «Necesitamos hacer una demostración de fuerza», declaró a su círculo íntimo, reunido en el sótano de un restaurante clausurado en la zona norte. «Algo que demuestre que la caída de mi hermano no significa nuestra debilidad». Rafael Mondragón, el veterano que había sobrevivido 3 guerras de cárteles, intentaba aportar sensatez.
Mateo, tenemos a la Guardia Nacional, al Ejército y a toda la Policía Federal encima. No es momento de provocaciones. La respuesta de Mateo fue un golpe seco en la mesa que hizo saltar los vasos. No me vengas con cobardías. Mi hermano construyó esto durante 20 años. ¿Crees que voy a ver cómo se desmorona en 2 días? Joaquín, el tigre Salcedo, hasta entonces silencioso, intervino con una calma calculada que contrastaba con la agitación general. Hay una manera. No necesitamos un enfrentamiento directo. Todos los ojos se volvieron hacia él. A sus 45 años, el tigre había aprendido que la inteligencia estratégica superaba siempre a la fuerza bruta. Tenemos infiltrados en la fiscalía y en el sistema penitenciario, continuó. Podemos filtrar la ruta de traslado de El Flaquito hacia Ciudad de México. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Mateo. ¿Estás sugiriendo un rescate? Estoy sugiriendo un mensaje, corrigió el tigre. No necesitamos rescatarlo. Necesitamos demostrar que podemos llegar a donde queramos, cuando queramos. Mientras esta conversación tenía lugar en el Centro de Arraigo Federal, Pablo Edwin Huerta experimentaba su primer momento de verdadera inquietud. No era el interrogatorio lo que lo perturbaba, sino la visita inesperada que acababa de recibir. La fiscal Alejandra Muñoz, especialista en delincuencia organizada con una reputación de hierro, había entrado a la sala de interrogatorios con una carpeta sellada. «Señor Huerta, creo que esto le interesará», dijo, deslizando sobre la mesa metálica una serie de fotografías. El rostro de El Flaquito perdió color mientras las examinaba. Eran imágenes de vigilancia que mostraban a su hijo de 16 años, Emiliano, entrando a su escuela privada en San Diego. En otras, se veía a su esposa Teresa en el centro comercial, aparentemente inconsciente de estar siendo fotografiada. «¿Qué significa esto?», preguntó con una voz que intentaba mantener la firmeza. «Significa que sus socios están enviando un mensaje», respondió Muñoz. «Estas fotos no las tomamos nosotros. Fueron interceptadas de un teléfono vinculado a Joaquín Salcedo hace aproximadamente 6 horas. Por primera vez, desde su captura, Pablo Edwin Huerta mostró una grieta en su coraza. «Necesito protección para mi familia». «Eso depende completamente de su cooperación», replicó Muñoz. «Y no me refiero solo a información sobre sus operaciones. Necesitamos saber qué está planeando su hermano». En la casa presidencial, Claudia Sheinbaum mantenía una videoconferencia con el embajador estadounidense. La tensión era evidente incluso a través de la pantalla digital. «Presidenta, entendemos la soberanía de México en este asunto», expresaba el diplomático con estudiada cortesía. «Pero la captura de Huerta representa una oportunidad única para ambos países». «Embajador Harrison, aprecio su interés», respondió Sheinbaum con firmeza profesional. «Sin embargo, primero procesaremos a Huerta por los crímenes cometidos en territorio mexicano. La extradición seguirá los canales legales correspondientes, sin atajos». La verdadera batalla diplomática no estaba en esas palabras formales, sino en lo que ambos sabían sin decirlo. La DEA llevaba años tras El Flaquito y consideraban que tenían prioridad para interrogarlo sobre sus contactos en Estados Unidos. La llamada terminó con promesas mutuas de cooperación que ninguno de los dos creía completamente sinceras. De regreso en Tijuana, la Operación Muralla avanzaba con precisión militar. Simultáneamente, equipos tácticos allanaban 17 propiedades vinculadas al cártel de los Arellano Félix. El objetivo no eran las drogas ni las armas, sino la infraestructura financiera y logística. El capitán Vega dirigía personalmente el operativo en una mansión aparentemente abandonada en el exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Una sala de servidores completa que controlaba la red de comunicaciones encriptadas del cartel. «Tenemos el sistema Pegasus completo», informó Elena Cifuentes, mientras los técnicos forenses aseguraban los equipos.
Es una mina de oro digital. Vega asintió, pero su expresión seguía tensa. Algo no está bien. Esto fue demasiado fácil. Su instinto, forjado en años de enfrentamientos con el narco, le advertía sobre una trampa. Ordenó una revisión completa del perímetro y solicitó refuerzos. No tuvo que esperar mucho para confirmar sus sospechas. A 5 kilómetros de distancia, en la carretera Tijuana-Tecate, una emboscada esperaba al convoy que trasladaría a El Flaquito hacia el aeropuerto militar. Lo que los atacantes no sabían era que García Harfuch había anticipado esta posibilidad. El vehículo blindado, que aparentemente transportaba a Huerta, era en realidad un señuelo. El verdadero traslado se realizaría por una ruta alternativa, en un helicóptero Black Hawk que ya esperaba en una ubicación secreta. A las 17:43, la emboscada se desató con una violencia calculada. 3 camionetas blindadas bloquearon la carretera mientras francotiradores apostados en las colinas abrían fuego sobre el convoy. La respuesta fue inmediata. Lo que los atacantes creyeron sería un golpe rápido se convirtió en una trampa mortal cuando 2 helicópteros militares aparecieron sobre la escena, iluminando el área con potentes reflectores. «Están rodeados. Bajen sus armas y entréguense», resonó la voz amplificada desde uno de los helicópteros. En su centro de comando, García Harfuch recibía las actualizaciones en tiempo real. «Tenemos 6 detenidos y 4 abatidos», informó el coronel Valdivia a través del canal seguro. «Hemos identificado a uno de ellos como Francisco Álvarez, el Piraña, lugarteniente directo de Mateo Huerta». En ese preciso momento, a 30 kilómetros de distancia, el verdadero El Flaquito abordaba el helicóptero que lo llevaría a Ciudad de México, escoltado por un equipo de élite y la fiscal Muñoz. En una rueda de prensa convocada de emergencia, la presidenta Sheinbaum se dirigía a la nación. «Esta tarde, fuerzas federales han repelido un ataque cobarde que pretendía rescatar a Pablo Edwin Huerta. Este intento desesperado solo confirma la desarticulación que estamos logrando en las estructuras criminales. Quiero ser absolutamente clara. No habrá impunidad. Cada persona involucrada en estos hechos enfrentará todo el peso de la ley. El Estado mexicano tiene la fuerza y la determinación para garantizar que la justicia prevalezca sobre la violencia. La Operación Muralla continuará hasta desmantelar completamente estas redes que tanto daño han causado a nuestras comunidades fronterizas». El amanecer en Ciudad de México trajo consigo un silencio inquietante en los pasillos del Centro de Investigación Federal. Pablo Edwin Huerta había pasado su primera noche en las instalaciones de máxima seguridad, y los analistas trabajaban sin descanso procesando la información obtenida en los operativos de Tijuana. En una oficina austera del 5º piso, la fiscal Alejandra Muñoz revisaba meticulosamente los archivos extraídos de los servidores confiscados. Con 47 años y 2 décadas persiguiendo a narcotraficantes, pocas cosas podían sorprenderla. Sin embargo, lo que apareció en su pantalla la dejó momentáneamente sin aliento. «Esto no puede ser correcto», murmuró, ajustándose las gafas mientras ampliaba un documento financiero. «Necesito verificación inmediata». La puerta se abrió y García Harfuch entró con paso firme, el cansancio apenas visible en las líneas de su rostro tras casi 48 horas sin dormir adecuadamente. «¿Qué encontraste, Alejandra?», preguntó, reconociendo en su expresión que algo significativo había emergido. «Transferencias», respondió ella girando la pantalla. «Millones de dólares triangulados desde Panamá hacia cuentas en Liechtenstein y finalmente a empresas constructoras en México, empresas vinculadas directamente con 3 gobernadores y un senador». Harfuch se inclinó sobre la pantalla, estudiando los movimientos financieros con atención clínica. La red de corrupción que se desplegaba ante sus ojos era más extensa de lo que habían anticipado.
¿Podemos confirmar la autenticidad de estos documentos?, preguntó, consciente de las implicaciones políticas. Los metadatos coinciden y la estructura de encriptación es consistente con los protocolos que usaba el Flaquito, afirmó Muñoz. Pero necesitaremos su testimonio para validarlo jurídicamente. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios del mismo edificio, Pablo Edwin Huerta mantenía una conversación sorprendentemente franca con el fiscal especial Francisco Álvarez. Mis contactos en San Diego han confirmado que su familia está bajo protección del programa de testigos, informaba Álvarez. Su hijo Emiliano y su esposa Teresa fueron trasladados anoche a una ubicación segura. Por primera vez desde su captura, algo parecido al alivio se dibujó en el rostro de el Flaquito. Ahora cumpla su parte, continuó Álvarez, deslizando hacia él una carpeta con fotografías. Necesitamos nombres, ubicaciones y, sobre todo, conexiones políticas. Huerta tomó un sorbo del café que le habían proporcionado. ¿Sabe por qué sobreviví tantos años, fiscal? Porque entendí algo fundamental. En este negocio el producto no son las drogas, es la protección. Sus dedos, marcados por cicatrices de antigua violencia, pasaron metódicamente por las fotografías, separándolas en dos grupos. Estos ya no importan, dijo, señalando a varios narcotraficantes conocidos. La mayoría están muertos o han sido desplazados. Los que debe vigilar están aquí. El segundo grupo incluía fotografías de empresarios respetables, un juez federal y 3 políticos de alto perfil. El verdadero poder nunca está en las calles, continuó Huerta con una calma perturbadora. Mi organización movía $2.000 millones al año y más de la mitad terminaba en manos limpias, en despachos con vista al Paseo de la Reforma o en residencias de las Lomas. En Tijuana, la situación evolucionaba con rapidez alarmante. El vacío dejado por la caída de El Flaquito había desatado una guerra abierta por el control del territorio. 3 enfrentamientos armados en distintos puntos de la ciudad habían dejado ya 14 muertos en las últimas 12 horas. El capitán Rodrigo Vega coordinaba la respuesta desde la comandancia regional, convertida ahora en un centro de crisis. Su rostro reflejaba el agotamiento de quien libra una batalla que parece no tener fin. Los Jalisco están avanzando desde el este y tenemos reportes de que han establecido puestos de control en el Florido, informaba Elena Cifuentes, señalando los puntos en un mapa digital. Mateo Huerta ha perdido el control de al menos 3 células que ahora operan independientemente. Vega asintió gravemente. ¿Qué sabemos de los civiles en las zonas afectadas? Hemos evacuado 3 escuelas y un hospital comunitario, respondió ella. Pero la población está aterrorizada. Nadie quiere salir a las calles. El teléfono seguro de Vega sonó con el tono reservado para comunicaciones prioritarias. Era el coronel Valdivia desde el centro de mando militar. Capitán, tenemos nueva inteligencia. Mateo Huerta fue visto hace 40 minutos intentando cruzar a Estados Unidos por la mesa. La patrulla fronteriza lo detuvo, pero no han confirmado su identidad. Vega sintió una descarga de adrenalina. ¿Están seguros que es él? El reconocimiento facial tiene un 87% de coincidencia, confirmó Valdivia. García Harfuch ya está en comunicación con las autoridades estadounidenses para coordinar una posible extradición express. En la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum había convocado una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. La sala de crisis de Palacio Nacional estaba en silencio mientras escuchaban el informe detallado de la fiscal Muñoz sobre las conexiones políticas del cártel. Las evidencias son contundentes, presidenta, concluía Muñoz. Tenemos transferencias bancarias, grabaciones de llamadas y ahora el testimonio directo de Huerta que confirma la participación de estos funcionarios. Claudia Sheinbaum mantuvo un silencio reflexivo por varios segundos. Quienes la conocían bien podían reconocer en sus ojos la intensidad de su deliberación interna. Proceda con las órdenes de aprehensión, ordenó finalmente con voz firme. Sin importar el cargo
o la filiación política. Nadie está por encima de la ley. La tensión en la sala era palpable. Varios secretarios intercambiaron miradas de preocupación, conscientes de las repercusiones políticas que se avecinaban. «Señora Presidenta», intervino el secretario de Gobernación, «quizás deberíamos considerar las implicaciones diplomáticas. Algunos de estos funcionarios tienen conexiones importantes en Washington. Precisamente por eso debemos actuar con absoluta transparencia», respondió Sheinbaum. «He informado personalmente al presidente de Estados Unidos sobre la situación. Esta no es solo una operación contra el narcotráfico, es una batalla contra la corrupción que lo hace posible». En su celda de alta seguridad, Pablo Edwin Huerta contemplaba el techo con una expresión indescifrable. El imperio que había construido durante 2 décadas se desmoronaba, y él había contribuido a su caída. No era arrepentimiento lo que sentía, sino una extraña sensación de liberación. Un guardia apareció en la puerta. «Tiene una llamada autorizada». Le pasaron un teléfono con altavoz activado y todas las medidas de seguridad implementadas. La voz de su hijo Emiliano, temblorosa pero decidida, emergió del aparato. «Papá, estamos bien. Mamá dice que hiciste lo correcto». Algo que Pablo Edwin Huerta no había sentido en décadas, quizás remordimiento, quizás humanidad, atravesó su coraza de indiferencia. En una conferencia de prensa que captaba la atención nacional, la presidenta Sheinbaum se dirigía al país con una determinación inquebrantable. «Hoy puedo informar a la nación que, gracias al trabajo coordinado de nuestras fuerzas de seguridad, hemos asestado el golpe más significativo a las estructuras criminales y de corrupción en la última década. No solo estamos desarticulando el tráfico de drogas, sino también las redes de protección política que lo han hecho posible. Esto apenas comienza, y mi compromiso es claro: la justicia llegará a todos los rincones donde la impunidad se ha refugiado. México merece un futuro donde la ley se aplique sin distinciones». La sala del Senado de la República hervía con una tensión sin precedentes mientras los agentes federales escoltaban al senador Javier Mondragón fuera del recinto legislativo. Las cámaras de los medios capturaban cada segundo del histórico operativo que sacudía los cimientos del poder político mexicano. «Esto es una persecución política», vociferaba Mondragón, mientras era conducido hacia una camioneta blindada. Su rostro, habitualmente compuesto para las apariciones públicas, ahora estaba desfigurado por la indignación y el miedo. La detención simultánea de 3 gobernadores, 2 magistrados federales y el poderoso senador marcaba un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. Por primera vez, el enfoque no se limitaba a los operadores criminales, sino que alcanzaba a sus protectores en las más altas esferas. Omar García Harfuch observaba desde lejos la operación, consciente del momento histórico que estaban viviendo. A su lado, la fiscal Alejandra Muñoz mantenía la mirada fija en los documentos que sostenía en sus manos. 17 años, murmuró Muñoz. «He perseguido estas conexiones durante 17 años». Harfuch asintió con entendimiento. Ambos sabían que lo que estaban presenciando era el resultado de décadas de trabajo, sacrificios y, tristemente, también de fracasos y pérdidas. En Tijuana, la captura de Mateo Huerta por autoridades estadounidenses había desencadenado una reconfiguración violenta del panorama criminal. El Cártel de Jalisco, Nueva Generación, avanzaba implacablemente para tomar control de las plazas vacantes, mientras los lugartenientes sobrevivientes de los Arellano Félix se dispersaban o buscaban nuevas alianzas. El capitán Rodrigo Vega recorría las calles de la colonia Libertad en un convoy blindado, evaluando personalmente la situación. Los comercios permanecían cerrados y pocos civiles se atrevían a salir. «La gente necesita ver que el Estado ha retomado el control», comentó a Elena Cifuentes, quien lo acompañaba en el recorrido. «No solo con operativos, sino con presencia permanente».
Los hospitales reportan una disminución del 60% en ingresos por violencia armada, respondió ella, consultando los datos en su tablet. Es la primera vez en 5 años que vemos una caída tan pronunciada. Vega miró por la ventanilla, observando a un grupo de niños que jugaban fútbol en una cancha recuperada. Un atisbo de esperanza, frágil, pero real. Mantengan la vigilancia reforzada en las escuelas y hospitales, ordenó. No podemos bajar la guardia. En la Ciudad de México, el Centro de Investigación Federal se preparaba para la histórica videoconferencia que conectaría a Pablo Edwin Huerta con las autoridades judiciales de Estados Unidos. El proceso de extradición avanzaba con celeridad inusual, facilitado por la cooperación sin precedentes entre ambos países. El Flaquito había aceptado declarar ante un gran jurado estadounidense sobre las operaciones de lavado de dinero que conectaban a políticos mexicanos con banqueros de Wall Street y distribuidores de fentanilo en Los Ángeles y Chicago. La fiscal Muñoz supervisaba los preparativos técnicos con atención meticulosa. Recuerde, señor Huerta, cualquier intento de retractarse o de ocultar información invalidará nuestro acuerdo de protección para su familia. Pablo Edwin Huerta, visiblemente más delgado tras semanas en custodia, asintió con resignación. He entregado mi imperio y a mis socios. Ya no tengo nada que perder, excepto a su familia, le recordó Muñoz con firmeza calculada. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum recibía al embajador estadounidense en una reunión privada que sellaría una nueva era de colaboración bilateral. Washington está impresionado con la contundencia de esta operación, admitía el diplomático, especialmente con su disposición a perseguir la corrupción sin importar el nivel político. No es cuestión de impresionar a nadie, embajador, respondió Sheinbaum con su característica franqueza. Es cuestión de justicia y de recuperar la confianza de nuestros ciudadanos. La conversación derivó hacia los planes concretos para desmantelar la infraestructura financiera del narcotráfico con equipos binacionales trabajando en ambos lados de la frontera. 3 semanas después, en una Tijuana que comenzaba lentamente a recuperar su pulso normal, el capitán Vega y su equipo celebraban discretamente la inauguración de un centro comunitario en una de las zonas más afectadas por la violencia. ¿Cree que durará esta vez, capitán?, preguntó Elena mientras observaban a las familias reunirse para el evento. Vega consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Después de 20 años combatiendo el narco, sabía que las victorias definitivas eran ilusorias. Lo que sé es que esta vez llegamos hasta la raíz, respondió finalmente. No solo cortamos la hierba, sino que arrancamos parte del sistema que la nutre. Su radio interrumpió el momento. Era un llamado del coronel Valdivia. Capitán, tenemos la confirmación. Joaquín el Tigre Salcedo fue localizado en Guatemala. La Interpol coordina su captura en las próximas horas. Una pieza más del rompecabezas criminal caía en su lugar. En la conferencia de mañanera, que captaba récord de audiencia nacional e internacional, la presidenta Sheinbaum presentaba los resultados consolidados de la Operación Muralla. 217 detenidos, incluyendo 23 funcionarios públicos de alto nivel, decomiso de propiedades y activos valorados en más de $1.200 millones, desmantelamiento de 14 laboratorios de fentanilo y la incautación de más de 3 toneladas de drogas diversas. Este no es el final de nuestra lucha contra el crimen organizado y la corrupción que lo sustenta, declaraba con convicción inquebrantable. Es apenas el comienzo de una nueva etapa donde la justicia no se negocia y donde el Estado de Derecho se impone sin distinciones. México ha demostrado que tiene la capacidad y la voluntad para enfrentar a quienes durante décadas han lastimado a nuestra sociedad. La batalla continúa,
pero hoy podemos afirmar con certeza que hemos asestado un golpe decisivo a las estructuras criminales que amenazaban nuestra seguridad nacional. El compromiso de mi gobierno es claro. No habrá descanso hasta que cada comunidad, cada familia y cada ciudadano recupere la paz que merece.